Muy buenos días de nuevo. Un gusto vernos por aquí en esta sala de capacitación. Mi nombre es Harvey Rodríguez, ingeniero mecánico, con 25 años de experiencia en la profesión. Hoy vamos a ahondar en el tema de las bobinas de encendido y bujías de precalentamiento al final de la sección. Todo parte de que para que los motores, gasolina con ciclo de 4 tiempos o ciclo de Otto, funcionen, debemos tener tres condiciones. Una de ellas es aire, la otra es el combustible, que ya lo hemos visto cuando hemos analizado el tema de los inyectores, y la otra es chispa, que también ya la analizamos en su componente final, que es la bujía, que fue la primera capacitación que tuvimos. ¿De dónde viene esa chispa hacia la bujía? En este caso es donde nos aparece a nosotros un sistema muy importante del vehículo, que es el sistema de encendido. El sistema de encendido es el sistema que se encarga de producir esa chispa de alta para que por medio de tapa de distribuidor, rotor, cables, bobinas, lleguen a la bujía. Y siendo así, tenemos varios sistemas de tipos de encendido. Los que somos de vieja data, siglo pasado, sabemos que hubo un tipo de encendido que se llamó convencional o platinos. Ese sistema consistía en que tenía en el distribuidor, y aquí aparece algo muy importante que vamos a ver que desaparece, que es este, el distribuidorcito. Este distribuidor, como su nombre lo indica, se encargaba de distribuir la corriente a cada una de las bujías del sistema que venía proveniente de la bobina, que a su vez recibía una alimentación de la batería. ¿Cómo lo hacía? Mediante un contacto mecánico, que es lo que denominamos platino. Ese contacto mecánico abría y cerraba de acuerdo a unas levas que traía una excéntrica en la parte interna y eran las que determinaban el tiempo de apertura y de saturación de la bobina para que se generara el voltaje. Tengo la bobina, genera el voltaje, llega al centro de la tapa, lo distribuye a los diferentes postes que a su vez por medio de cables de alta va a ir distribuido a cada una de las bujías. Este era el sistema antiguo, el primero, convencional platinos. Después pasamos a un sistema que fue el electrónico. Ya el sistema electrónico, ¿qué cambiaba? Claro que sigo teniendo distribuidor, pero en el distribuidor en la parte interna, a cambio de tener un platino, ya traía un captador magnético, ya traía un elemento más avanzado, de más precisión, de más duración, que no se descalibra fácil, de mucho más aguante. Entonces esto me permitía más duración y al tener un módulo que me administraba este pulso, ya tenía chispa más eficiente. Un encendido de platinos era un encendido que funcionaba entre 10 y 12.000 voltios, algo muy bajo realmente para lo que requería, pero estos vehículos antiguos no requerían más tampoco. Mientras que un encendido electrónico ya me elevó ese valor a 15, 18, 20.000 voltios de salida. Es algo que mejoró muchísimo los sistemas. Encontramos ahora que es a lo que nos vamos a referir hoy en día, que es la ignición directa. La ignición directa ya obvia el distribuidor, o sea, ya no voy a tener un distribuidor con una tapa, con un rotor. Sí, en ciertos casos voy a seguir manteniendo los cables de alta dependiendo del tipo de bobina, pero ya desaparece y los tiempos de encendido, de avance de chispa y retraso de chispa van a depender de unos sensores, que son el sensor de revolución o sensor CKP o sensor de cigüeñal, que es el mismo al que nos estamos refiriendo, y de pronto el sensor de detonación de picado. De pronto en la gráfica nos hace falta también el sensor de eje de levas, que también tendría en algunos casos, no en todos, también tendría que ver con esta determinación en el avance y del funcionamiento. Lo que estamos hoy en día, el tema de la ignición directa en todas sus formas. En la gráfica pueden ver inclusive que tengo una bobina con 4 salidas, ya no hay distribuidor, reitero, pero ahí es donde nos vamos a enfocar el día de hoy porque es donde está el mercado posicionado. Hace unos años, cuando teníamos el tema de encendido electrónico y de platino, habían tres referencias de bobinas. Bobina para encendido de platino, bobina para encendido electrónico o bobina para encendido de platino con resistencia externa o interna. Los que vivieron esta época han de recordar que era así, eran sin mucho 3 o 4 referencias de bobinas. Hoy en día en el mercado hay más de 400 referencias de bobina para todo el parque automotor que hay hoy en día tanto en Colombia como en Latinoamérica. Entonces vamos a empezar por el componente principal, que es el que nos está generando esta chispa de alta, que es la bobina de encendido. Una bobina de encendido, básicamente, y digamos en un lenguaje muy entendible, es un transformador, es un amplificador de tensión.
Cuando en la bobina aquí me conecta 12 voltios, que es lo que me genera a mí el computador o el switch de encendido, a este punto, a la salida, voy a encontrar entre 20, 25, 30, 35 y hasta 40.000 voltios. 40.000 voltios o 40 kilovoltios. Entendamos que la medida con K en kilo nos representa 1.000 para que tengamos clara esa denominación. Entonces, 40.000 voltios igual a 40 kilovoltios o 20.000 voltios igual a 20 kilovoltios. Perfecto. Entonces, noten la diferencia, que aquí si me llegan 12 voltios y aquí salen 20.000 voltios, es un amplificador. Y así es que funciona el encendido y la chispa, o sea, que me llegan las bujías, de ahí la importancia también de una bujía de buena calidad como la bujía KTC, para que me soporte esos 20.000 voltios, las condiciones de temperatura, condiciones de humedad, y en cuanto a las bobinas, también la calidad de los capuchones, el acabado de la estructura. Pero en resumidas cuentas, una bobina de encendido es eso. O sea, hay una descripción obviamente muy técnica de la bobina, pero la idea es hacer que todos entendamos un concepto gráfico y funcional del dispositivo. La bobina, en este caso, vamos a entenderla como un amplificador, como un transformador de voltaje. Siempre que hablamos de tensión, tensión eléctrica, vamos a hablar de voltaje. Esta es una estructura de una bobina antigua, pero nos aplica muy bien para entender sus componentes. Es una bobina tipo botella, que fácilmente es esta bobinita que tengo acá. Esta bobina tiene dos terminales, que es por donde se conecta, ¿sí? Alimentación del switch, ¿cierto? Salida para el distribuidor. Tengo la salida de alta, que es esta de acá, pero lo que me interesa que observemos de esta gráfica es esta parte del bobinado. Entonces, acá en el centro tengo un núcleo, tengo un núcleo de hierro, tengo una bobina gruesa, que es el bobinado secundario, y tengo una bobina pequeñita, que es el bobinado primario, ¿cierto? De esta manera es que se produce la chispa. Se alimenta de 12 voltios, se satura el bobinado primario y por amplificación del bobinado secundario sale un voltaje de 20, 15.000, 22.000 voltios. Esa es como la estructura funcional de una bobina. Esta tipo botella se va a replicar en otras formas, ya las veremos. ¿Qué tipos de bobinas tenemos? Tenemos bobinas convencionales, como los acabamos de ver. Dentro de las convencionales también vamos a encontrar una variación o una mejora o una progresión de esta bobina, que es la bobina seca que llamamos. Yo creo que ya todos o la conocen o la han escuchado, si no ya se las vamos a enseñar. Tengo bobinas de múltiple chispa, tengo bobinas tipo regleta o riel, tengo bobinas individuales. En este orden de ideas ha sido como el avance, como la progresión, la evolución en cuanto a forma y mejoras de la bobina, siempre buscando economía en producción, buscando más kilovoltaje, más duración y minimizar los daños en el vehículo. Entonces acá tenemos la gráfica, la tradicional, la de siempre, la bobina de botella que conocemos. Estas bobinas tenían una característica y es que en su parte cuando estaban acá, esto tiene una refrigeración, en esta partecita, ellas tenían que ir refrigeradas por un aislante. Entonces ellas traen un aceite. Si ustedes cogen una bobina de estas y la sacuden, van a escuchar que muchas tienen aceite. Hay marcas que no utilizan aceite, utilizan una especie de brea o una brea, realmente es una brea, una resina, para hacer esa disipación de temperatura. Pero la mayoría la llamábamos, venían con un aceite un aceitico que refrigeraba la bobina. Y esta desarrolló o evolucionó en la popular bobina seca. Quiero detenerme aquí un poco porque esta bobina viene con una múltiple función. Realmente el diseño de esta bobina se hace con un núcleo exterior para que ya no necesite ningún aditivo, ninguna resina, ningún líquido dentro de la bobina para refrigerarse, porque el núcleo, que es la parte que requiere esa disipación de temperatura, ya es externo. Y ella viene con esta platina, y al estar en la platina así a cualquier parte donde está estructuralmente en el vehículo, en el habitáculo del motor, pues está disipando temperatura. Por su diseño tampoco se calienta mucho, está así por su diseño, sufría de sobrecalentamientos. Y esta bobina también, una de las mejoras, fue que ya aumentó el kilovoltaje y era una bobina que permitía, de 12 a 15.000 voltios, ya nos daba 18 y 25.000 voltios. También nos permitió aumentar la duración y la aplicación.
Si bien con la bobina convencional solamente teníamos o para platino o para electrónico o para esos dos nomás, con esta bobina ya nos permite esa multifunción. Entonces, esta bobina yo la puedo vender tanto para carros de encendido de platino como para carros de encendido de electrónico. Para platino, ¿cómo la uso? Utilizando la resistencia. Entonces, el cable que va al positivo de esta bobina lo voy a colocar en esta parte de la resistencia y el cable que va al negativo lo coloco acá en la partecita de arriba y me funciona perfectamente para un sistema de encendido de platino. Si yo quiero para un sistema de encendido electrónico, simplemente coloco el terminal de alimentación del switch acá, el que lleva la bobina electrónica lo coloco acá y el negativo lo coloco acá y me va a funcionar perfectamente. Es una evolución muy práctica. A los que comercializamos nos permite tener menos referencias en cuanto a la aplicación de estas bobinas y muy durable, garantizable, excelente kilovoltaje y permite optimizar muy bien la combustión de los vehículos. Aplica para sistemas de encendido y platino electrónico, se usan en sistemas importantes, sí, se usan en sistemas de encendido con distribuidor y requieren utilizar cables de alta. Hago esta observación porque en la medida en que vayamos avanzando, estos cables van desapareciendo. Vamos con las bobinas de múltiple chispa. Una bobina de múltiple chispa, o conocida como Distributed Ignition System, que es sistema de ignición sin distribuidor, que ya no necesita distribuidor, que ya tenemos es un paquete. Un paquete puede ser visualmente distribuido en dos lotes con 4 salidas. Acá sí necesito cables de alta. Cada cable va para cada bujía. Y son bobinas, por lo general, de un sistema inductivo. ¿Listo? Entonces, estas bobinas de múltiple chispa encontramos varias referencias en el mercado. Por ejemplo, a nivel Colombia, la más comercial, esta que está en la imagen, que es la de Spark, que además aplica también para una Loop 2.2, aplica para Spark GT, para Aveo, para Opta, tiene una aplicación bastante extensa, hasta para muchas aplicaciones de vehículos chinos. Esta que tenemos a la derecha es una de Ford por pieza, sirve para Mazda 6, sirve para Ford EcoSport, entonces tiene varias aplicaciones. La característica de estas bobinas de múltiple chispa es que su conector es de 3 o 4 pines, puede tener un cuarto pin de masa, pero las salidas salen 4 por cada cilindro. También encontramos de múltiple chispa de 6 salidas, de acuerdo a los cilindros que tenga el vehículo. Si por ejemplo tengo una Ford Explorer, motor 4.0, es una muy parecida a esta, pero de 6 salidas que lo acompaña obviamente los 6 cables que necesito para que la chispa llegue a las bujías. Las características internas o la estructura, el corte transversal, ¿en qué consiste? Aquí, como podemos ver en la parte alta, siempre van a haber, y vamos a hablar de un carro de 4 cilindros, 2 par motor. Los par motor, si yo tengo un carro de 4 cilindros, tengo el cilindro 1, el cilindro 4, el cilindro 2 y el cilindro 3, hablándolo de esa forma. Cada paquete de bobinas o cada salida va a controlarme un par motor y aquí sucede algo que es lo que llamamos chispa perdida. Este paquete de bobinas de este módulo me controla el cilindro 2 y el 3, ¿cierto? No nos va a controlar el 1, el 2, el 3 y el 4, no, no es el mismo orden del motor, es par motor, es decir, el 2 y el 3 y aquí me va a controlar el 1 y el 4. Va a pasar que cuando a mí me falle el cilindro 2, también me va a fallar el cilindro 3, porque es lo que llamamos circuito de chispa perdida. Si a mí se me pierde la señal de aquí, de chispa, inmediatamente me va a fallar este cilindro. Normalmente cuando una bobina de estas falla, por la ausencia de chispa en una de sus salidas, el motor no prende o prende con muchísima dificultad o prende temblando demasiado y también va a consumir una cantidad de combustible altísima. Es lo mismo que pasa aquí, es exactamente lo mismo que pasa aquí. Cuando vendamos bobinas de encendido, asegurémonos que las bujías del vehículo se encuentren en buenas condiciones. Da la situación que, como las bujías, mucha gente la deja demasiados kilómetros, y cuando lo veíamos en las capacitaciones iniciales, una bujía de un electrodo de una aleación convencional tiene una duración de 10, 15 mil, máximo 20 mil kilómetros. Mucha gente las deja pasar. El carro no falla, el carro anda perfecto, de pronto no sienten, no perciben ese consumo de combustible que puede estar teniendo el vehículo y las dejan pasar. Los electrodos de estas bujías abren mucho su calibración, es decir, se desplazan el electrodo de masa y de corriente, se separan tanto que la que se empieza a ver afectada es la bobina, porque la corriente empieza a retornar.
diciéndolo de una manera muy entendible. Entonces, eso va en contra de la duración de la bobina. Entonces, siempre que vendamos, comercialicemos bobinas, instalemos una bobina nueva o haya una falla alusiva a un tema de chispa, podemos irnos de una vez a las bujías, verificar en qué estado se encuentran esos electrodos, si están muy gastados, obviamente, reemplazar las bujías y colocar la bobina nueva o reparar el daño. Esto en cuanto a las bobinas de chispa múltiple. Tienen también una resina de relleno, que es esa pastica verde que ustedes ven. Inclusive acá tengo una de muestra. Esta resinita negra, perdón, puede ser negra, puede ser también de un tono claro. Esta resina lo que hace es disipar la temperatura, disipar la temperatura de la parte interior del núcleo. ¿Listo? En este tipo de bobinas vamos a encontrar también una bobina que es la de el Corsa 1.4, 1.3, que es una bobina muy parecida, pero que ustedes notarán que va a traer 4 terminales. Esta bobina trae 4 terminales porque es una bobina modulada. Una bobina modulada, ¿qué quiere decir? Que tiene un transistor de potencia, es decir, que la modulación de esta chispa la hace dentro de la misma bobina. En este caso de 3, que es la que tenemos en la gráfica de ejemplo, la hace el computador del vehículo. La ASU o el PCM hace la modulación de chispa en este tipo de bobinas. En la estructura, pues tengo también un bobinado secundario, un bobinado primario, que noten que el bobinado primario es un bobinado pequeño, y el bobinado secundario, que es el que me da la amplificación de la chispa, siempre va a ser un bobinado grueso. Ese es el corte, que como les decía, se repite esta estructura, no cambia, mira, de acuerdo a la bobina convencional clásica, ya vamos avanzando a las bobinas, pero la estructura de ensamblaje va a ser siempre la misma. ¿Qué tenemos? Que aquí ya tenemos un kilovoltaje más alto. Aquí sí ya tenemos kilovoltajes de 25 a 30.000 voltios, que eso que ayuda a que la combustión sea más completa. Entre más kilovoltaje tengamos, la mezcla se va a quemar muchísimo más y va a quedar muy pocos residuos de monóxido, que digamos que es lo que queremos quemar, y va a ser muy eficiente. Vamos a notar economía de combustible cuando el carro está en óptimas condiciones, las emisiones de gases van a ser óptimas. En este caso, les decía, ya no se utiliza el distribuidor. Sí, aún va a requerir utilizar cables de alta y la señal para que funcione proviene del computador o de la ASU. Pero el computador, hago un paréntesis, no funciona por sí solo. Ya lo hemos visto en las sesiones anteriores y de ahí la importancia de este orden de las sesiones que hemos tenido. Ya sabemos cómo funciona un sensor y sabemos que, por ejemplo, el sensor de cigüeñal le informa al computador para que le envíe la señal a la bobina. El sensor CKP, o sensor de cigüeñal, me genera la señal. Ya sabemos que CKP, corona dentada, los tiempos del cigüeñal, le manda la señal al computador, el computador la procesa y le envía esa misma señal ya procesada con una orden de tiempos precisos para que la bobina saque su chispa por sus postes en los tiempos adecuados para que el motor funcione de una manera adecuada. Esto es una bobina de múltiple chispa. Tenemos también estas bobinas. Bueno, hago una observación, que ya que llegamos a las de regleta Riel, estas bobinas, el daño casi siempre va a ser porque uno o dos postes no funcionan o porque se cae la tensión de la misma y el kilovoltaje es muy bajo. Vamos a ver con las bobinas de regleta que se presentan algo que no se presentan en estas, que es un tema de fugas, fugas de corriente. Entonces, las bobinas de regleta, estas gráficas que tenemos, por ejemplo, aquí para nuestro mercado, esta bobina CATES es la del Optra 1.8, 1.8 LT. Aquí tenemos una bobina que aplica para Chevrolet Tracker, Chevrolet Sonic, en una de sus variables aplica también para Chevrolet Cruz, que son bobinas tipo regleta. Entonces, aquí los fabricantes, ¿qué hicieron? Pues muy sencillo. Dijeron, vamos a obviar el tema de los cables de alta porque los cables de alta traen una resistencia. Y al traer una resistencia, si yo de mi poste de la bobina genero 20.000 voltios y tengo un cable que me hace una resistencia de 8 ohmios, esos 20.000 voltios ya no me van a llegar a la bujía como los 20.000, sino que me van a llegar 12.000 o 14.000 voltios. Entonces había una pérdida en los cables. Los fabricantes muy ingeniosamente dicen, pues hombre, quitemos los cables y inventémonos unas regletas, unos rieles que vayan sobre las mismas bujías. Y eso fue lo que hicieron en este caso. Y hay muchas otras aplicaciones. Citroën, Peugeot, Skoda, Volkswagen, hay muchas marcas que manejan este tipo de regletas que son muy prácticas. ¿Por qué?
Porque el voltaje que genera ya aquí a la salida, si son 25.000 voltios o 30.000 voltios, van directo a la bujía. Entonces vamos a seguir optimizando lo que hablamos ahorita de la combustión. Mejor chispa, combustión más eficiente, combustión más completa. ¿Listo? Entonces tenemos que estas bobinas generan esa salida. En todos los modelos que tengamos vamos a eliminar ya los cables de alta. ¿Qué pasa con este tipo de regletas? Que hay que estar todavía más atento al recambio de las bujías. Esas son de más cuidado con el tema de las desgastes de las bujías. Si a mí el fabricante me dice que en un vehículo, por ejemplo, en una Tracker, yo debo cambiar bujías a los 20.000 kilómetros, debo hacerlo así el vehículo no esté fallando. ¿Cierto? Yo digo, pues el carro no me falla, sigo andando. De hecho, es una de las bobinas más comercializadas por ese descuido de todos nuestros clientes. No cambian las bujías a tiempo y las bobinas fallan, se va un poste, se van dos, se van tres y obviamente al irse ya hay que cambiar toda la regleta. No hay un arreglo individual de cada puerto. Hay que cambiar absolutamente toda la regleta y obviamente hay que cambiar todo el juego de bujías, porque eso es lo que garantiza como tal la duración de una bobina. Tienen unos problemas también que se dan por fugas. En esta parte de esta base, en estos capuchoncitos, donde les estoy señalando, bien sea aquí o bien sea aquí, por humedad, muchas veces hay fuga del empaque tapaválvulas. La gente de pronto no tiene la precaución de reemplazarlo a su debido tiempo. Va a empezar a filtrar aceite y eso va a generar también que se acumule aquí una especie de resina que a la final, como por aquí va a pasar corriente y va a pasar una corriente alta, pues va a generar unos saltos de corriente. Es el típico caso cuando el cliente nos dice, oiga, el carro me tiembla en mínima, voy a arrancar y jalonea, me consume combustible, tengo fugas de corriente. ¿Qué hay que hacer? En este caso, reemplazar absolutamente toda la bobina. Como características principales, el voltaje sigue siendo el mismo casi que el de múltiple chispa, pero tenemos una mejora y es que al no tener cables de alta, la chispa va a ser contundente en la bujía y de eso nos va a mejorar notablemente la combustión. Y el diseño compacto, o sea, ya no tengo que tener un distribuidor, otro artefacto de la cavidad del motor para montar sobre la bujía, sino que va a ir una regleta muy compacta ensamblado sobre las bobinas, sobre las bujías. Pasamos a las bobinas individuales, que esto ya sigue siendo una evolución del otro. Veíamos que en la parte de regletas, pues si se daña un poste, un cilindro, pues debo cambiar toda la bobina. En la parte individual, ¿qué hacen los fabricantes? Dicen, bueno, ya no los hagamos cambiar todas las bobinas, sino que pues coloquémoslas individual en cada cilindro y si se daña una, pues cambian una, si se daña dos, cambian dos o las que necesite cambiar. Eso por esta parte optimiza, obviamente, en costos para el usuario, pero a nosotros también nos permite comercializar muchas más referencias. Como les decía, hay más de 400 referencias hoy en día en el mercado de este tipo de bebidas individuales. Por eso se expandió, por eso se exponenció ese portafolio y esa necesidad de tener referencias de todos los vehículos, porque tú sabes que en la tienda de repuestos, si nos llega, si tengo las de 3 vehículos, pero me llega la de cuarto, es preciso la que no tengo. Entonces siempre hay que tener muy buen stock. Resulta que el tipo de bobinas, tipo lápiz, aquí tenemos, por ejemplo, una de Renault, que la visualizan, esta es la clásica de la mayoría de Renault que viene en motor 1600, 16 válvulas, tienden a fallar, como ya la chispa es más alta, aquí sí ya es más alta y optimizada, ya empiezan a tener fisuras y fugas en esta parte de los capuchones. Y esa es la parte, digamos, más delicada de las bobinas, sin que sean malas. Delicada me refiero a que es donde más fallan. Entonces acá voy a encontrar fisuras dentro del capuchón, voy a encontrar que se cristalizan, es normal que se cristalicen, están en una cavidad donde están sometidas a temperatura alta, a chispa alta, y en algunos casos, como les decía, cuando falla el empaque válvulas, pues va a tener humedad, que eso sí es súper, va en contra totalmente de la duración de la bobina, pero seguimos con la optimización acá de que la chispa va directamente sobre la bujía. Y hay un factor muy importante, cuando yo voy a sabemos que hay varias referencias de bujías, recuerden, primera capacitación, donde las porcelanas de las mismas son más gruesas o más delgadas. Y muchas veces a mí si me da la rosca la misma, yo digo, no, esa rosca le sirve, es la misma rosca 14 milímetros, se la voy a colocar sin tener en cuenta la porcelana. Pero ahí hay un problema. ¿Por qué? Resulta que este diámetro, que lo veíamos en la capacitación, tiene un espesor ya determinado.
Si yo coloco una bujía que entre aquí bailando, digámoslo así, o que entre con juego, o que entre holgada, o que tenga gap, pues obviamente va a empezar a saltar la corriente por el borde de la porcelana y eso me va a generar un problema de chispa. El cliente, ¿cómo lo va a notar? Vibraciones, jaloneos, consumo de combustibles, si va a pasar revisión mecánica de gases, no va a pasar porque se va a elevar un valor que es el de hidrocarburos, hidrocarburos no quemados, que es lo que se detecta en la revisión. Es muy importante. Ejemplo, esta bobina que está acá, que es de un Hyundai i25, también aplica para Kia, es de las bobinas más comercializadas. Entonces, estas bobinas llegan acá rotas realmente del uso. Realmente una bobina, el tiempo de vida útil puede estar entre unos 80 y 100.000 kilómetros en condiciones normales. Pero un carro de servicio público ese kilometraje se lo hace muy rápido y obviamente en condiciones, acá tenemos también motores con gas natural vehicular que elevan la temperatura de funcionamiento del motor y obviamente esta elevación de temperatura va en contra de la duración de los componentes. Entonces acá nos llegan bobinas de estas rotas en esta parte con muchísimas fugas, pero también de la situación de que por buscar economía colocamos bujías de marcas X, que no son KTC. KTC funciona muy bien para el servicio público en Colombia y obviamente deteriora la bobina y la van a dañar. Este caso de esta bobina es una bobina que nos sirve aquí para Mazda, Mazda 3, Mazda 2 y también tenemos inclusive para coleos, inclusive hay unas bobinas de esta forma que también aplican para coleos, Nissan Qashqai, y vienen con un capuchón también muy puntual. Y la diferencia de estas dos bobinas, porque vemos dos bobinas tipo lápiz, es la estructura. Quiero que noten algo. Quiero que noten que esto tiene un blindaje metálico en esta parte. Sí, acá tengo un capuchoncito, aquí tengo un blindaje metálico y su capuchón, y aquí tengo solamente una parte plástica. ¿Qué pasa? La estructura eléctrica de esta bobina está en esta parte y la estructura eléctrica de esta está en esta otra. Se llama coil on plug o tipo lápiz. Esta es coil on plug, como lo repito, y esta es tipo lápiz, estaría de esa forma. Ya les voy a mostrar la estructura interna y por qué se diferencia. Entonces, si ven la que les estaba señalando anteriormente, aquí tengo que es esta parte metálica, tengo un centro, ¿cierto? Un núcleo central, su bobinado primario, su bobinado secundario y el conector en esta parte. Aquí va a ir la bujía. Siempre van a traer un resortico. Es importante que si ven bobinas que tengan este tipo de conexión y resorte, es importante que lo tengan, porque este se va a hacer el puente entre la cabecita de la bujía y la base de la bobina. Si no tengo eso, va a generarse un arco interno que me va a dañar la bobina y lo preocupante no es que la dañe, sino que me genera muchas fallas en el motor. Y en esta bobina de coil plug, miren que ya no tengo la estructura metálica acá, ya mi núcleo no está acá, en esta parte, sino que ya lo tengo en la parte superior. Entonces tengo el núcleo en la parte superior, bobinado secundario, bobinado primario y mi salida de corriente, que es donde tengo que tener la conexión. Igual, y siempre recalcar visualmente, yo valido que la bobinita tenga en su parte interna el resorte. Eso es clave. Ventajas y características, pues que tengo una tensión de salida ya mucho más alta. Hay bobinas de este tipo que llegan ya medidas en un banco, en un laboratorio, hasta tener 25 a 38.000 voltios. Otra característica y es que utilizamos bobina por cilindro. Esta bobina, pues lo que les decía, economiza costos de manutención al cliente final, pero para nosotros eso es muy bueno. No quiere decir que se nos acabe el daño porque si mira una bobina, pues no sé, voy a ponerlo como en precios eh, dolarizados. Por ejemplo, la bobina tipo regleta de Sonic es una bobina que llega aquí a valer unos $80, digámoslo así. Pero cada bobina individual pues puede estar costando más o menos $25, dependiendo de la aplicación y la marca. Entonces, a largo plazo, claro, el cliente va a llevar menos, pero a la suma para nosotros comercialmente y como técnicos va a ser mayor. Entonces, es un aprovechamiento para todos. Altísima eficiencia en chispa, tienen estas bobinas, muy, muy alta. Y tiene, como les decía, menores costos de mantenimiento. Hay bobinas moduladas y hay bobinas inductivas. ¿Inductivas qué significa? Que en este caso, por ejemplo, este tipo de bobina solamente tengo conector, bobinado y sale la chispa. Eso es lo que considero una bobina inductiva.
estas bobinas, bueno, las bobinas inductivas se caracterizan por tener casi siempre dos terminales. Hay casos especiales donde traen tres, pero ese otro tercer terminal es un cable para descarga parásita de corrientes, no tiene ninguna función de activación en la bobina. Las bobinas transistorizadas van a venir con tres terminales. Estas bobinas son más precisas, estas bobinas son de las que utilizan ya los últimos modelos porque están llegando, porque son bobinas que no son inductivas, o sea, no son dos terminales, están en tres, y ya vienen con una alimentación en uno de sus terminales, una masa, se aterrizan a sí mismas desde la conexión eléctrica y un pulso que viene del computador. Este pulso que viene del computador es muy preciso, mucho más preciso en cuanto a apertura, en cuanto a avance y lo que permite que la combustión sea más completa. Estas bobinas que vienen de dos terminales y son inductivas solamente tienen alimentación y pulso. La masa la hacen aquí por medio de o sea, la aterrizan aquí al chasis de la bujía. Estas llegan a tener mucha más precisión y mucho más alto kilovoltaje. Estas tienen un poco menos de kilovoltaje y no son tan precisas en el avance. Por eso los carros de alta gama, los modernos, siempre van a encontrar ustedes que tienen bobinas moduladas o transistorizadas y no bobinas inductivas. ¿Por qué les hablaba de esto? Porque las fallas que se llegan a presentar con la mayoría de bobinos son unos síntomas, como les he venido comentando en toda la capacitación, son de motores inestables o vibración. Ya no es como antes que cogíamos en el distribuidor y para saber si tenía problemas de chispa. Yo sé que muchos recordarán, coger el cable de alta, saco la bujía, tac, 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 a ver si el motor tiembla, vuelvo y conecto. Esa práctica, inclusive con las bobinas de múltiple chispa, no es tan recomendable. Cuando yo hago esa operación de sacar el cable, estoy poniendo una intensidad muy alta de amperaje en el sistema y puedo llegar a dañar o la bobina o el computador del vehículo. Claro, hay mucha gente que la puede estar haciendo en este momento, pero a la larga yo puedo generar un daño con eso. Hay vehículos donde si yo hago sencillamente la operación de alejar 5 centímetros el cable de alta de la chispa de la bujía, se me daña el módulo de encendido, se me daña la bobina y genera unos daños que el carro posiblemente no traía. No es una práctica tan recomendada. Tengo también, obviamente, un alto consumo de combustible cuando me falla una bobina. Siempre va a pasar. Siempre va a pasar que cuando mi chispa es deficiente o no tengo la chispa en algún cilindro, el motor va a trabajar descompensado y lo que voy a tener es que no hay una combustión completa, hay combustión ineficiente y eso me va a generar un consumo alto de combustible. Hay clientes o personas, usuarios finales, que son muy sensibles a esos cambios y lo perciben. Pero hay otros que solamente es gasolina, si acaso agüita y van, pero no lo detectan. Eso, consumo de combustible, es muy notorio cuando tengo una falla en la bobina. Detonación. Cuando la falla es tan grave que a mí el motor inclusive exhausta por la parte del escape y empieza a generar como un petardeo, una detonación, una explosión, eso obviamente también es un daño indudable de deficiencia. Y muchas veces, si la falla es tan grave, por ejemplo, en los sistemas de múltiple chispa, que se me dañaron 4 salidas o se me dañaron 2, el carro no me prende, no me va a encender, y esa causa también es la causa del daño de la bobina, porque casi siempre cuando a nosotros nos llegan ciertas garantías, ocurren no por daño del componente. Puede haber un índice muy bajo, realmente muy bajo, porque las certificaciones de calidad de producción de KTC son altísimas. Pero muchas veces nos vamos a encontrar con esto. Esto es una muestra de una bobina derretida en esta parte por sobrecarga. Y esto es otra sobrecarga en sulfato de salida. Uno diría, claro, la bobina salió malísima, se veló, se rompió. Pero resulta que como veíamos en gráficas anteriores, la bobina depende del conector. O sea, si yo no tengo un conector en buen estado, realmente la bobina, o sea, que los terminales sienten bien o garantizar que a mí me llegan los 5 voltios o los 12 voltios, de acuerdo al tipo de bobina. Si de pronto tengo una masa deficiente, el tema de las masas en sistemas de inyección es algo eh, altamente importante. Los vehículos con masa deficiente generan muchas fallas en el sistema de inyección. Una masa deficiente me puede generar falla de sensor, falla de bobina, fallas de actuadores, me generan muchísimas fallas y uno siempre, o sea, eso sí, créanme que eso del mercado siempre el cliente o el mecánico técnico, oiga, eso está el repuesto. Lo último que le puso es lo que falló. Y no.
Siempre debemos hacer varios chequeos y el principal chequeo que podemos hacer aquí es el chequeo del conector eléctrico. Visualmente, yo tomo el conector y valido que esté en buenas condiciones. Se da la situación de que los conectores acá a la salida, el masito de cable se tiende a quebrar. Y al quebrarse, pues ya el voltaje que tiene que llegarle a la bobina ya no le está llegando o le llega deficiente. Yo puedo cambiar, también pasa mucho, listo, diagnosticaron la bobina, le vendí su bobina para esta Coleos, digamos que esta bobina es de una Coleos, la montaron y el carro siguió igual. Sencillamente no mejoró, entonces dicen, la marca de la bobina es mala. Y no es así. Resulta que cuando vamos a revisar, el cable estaba aislado y era eso solamente lo que teníamos que solucionar para que el sistema volviera a funcionar. Entonces, a partir de ahí, tenemos que revisar muy bien el conector. Si es posible, visualmente, también la revisión del cableado. Digo si es posible porque ellos van en una funda muy compacta que muchas veces hace difícil rutear, pero hoy en día ya se consiguen herramientas para poder hacer esa ruteo. ¿Qué recomendaciones? Siempre vamos a hacer nosotros muchas recomendaciones para eso. Reemplazar, siempre que se reemplacen bobinas, perdónenme, vamos a reemplazar bujías. Lo he reiterado durante toda la charla y toda la capacitación. Es clave, no por vender, créanme que en este caso no es por vender, es porque el repuesto dure, es porque la bobina nueva que instalamos dure el tiempo que debe durar. Los cables de alta, los sistemas que vienen con cables de alta se recomienda reemplazar cables cada 30.000 kilómetros. Hay situaciones que se presentan y hay carros que llegan a los 100.000 kilómetros con sus cables originales. Es válido, o sea, ¿cierto? Puede que sean de muy buena calidad y duren, pero no en condiciones óptimas. 30.000 kilómetros es una duración óptima de un cable de alta. Recordemos que los cables de alta tienen una resistencia, tienen una impedancia. Y eso, en la medida que pasa el tiempo, va a haber sulfato, esa resistencia va a aumentar, me va a ir en declive el kilovoltaje y la eficiencia de ese cable y me va a resultar en daños en el vehículo y pues dañando también puede ser la bobina, puede ser el computador u otros componentes. Las personas que son muy amigas de ir a lavar el vehículo, ¿cierto? Y que les laven el motor, perfecto. Obviamente el lavadero pues tiene que vender su servicio, pero ellos utilizan muchas veces solventes que no tienen los componentes adecuados o en el centro de lavado no tienen las prácticas recomendadas para poderlo hacer. Una práctica recomendada, ¿cuál sería? Coger conector por conector, aislarlo con vinipel o con una bolsita o con algún aislante para que ellos cuando pasen, digamos, el dispositivo que utilizan para limpiar, no se contaminen los conectores. Resulta que estos solventes, cuando ingresan a los conectores de los componentes, a los conectores de las bobinas, sensores, módulos, todo lo que ingrese ese líquido, es como si estuviera haciendo un puente entre los terminales. Entonces, noten que cada terminal tiene una ruta independiente, pero si yo le coloco ese solvente y me empieza a hacer esa pérdida de señales, esos puentecitos que son como corticos, por decir un término algo comprensible, me empiezan a hacer esos cortos, pues hombre, el carro me va a empezar a fallar por todo. A los de almacén, a los demostradores, si un cliente le llega con una bobina y la bobina no me duró, lavo el carro, posiblemente le van a decir que sí, si mandó a lavar el motor, perdón, no el carro, porque el carro por fuera no tiene ningún lío, el motor. Si manda a lavar el motor, eso es algo, una práctica no tan recomendada y si se va a hacer en un sitio donde tengan buenas prácticas. Hablábamos del revisar el conector de la bobina y lo que también comentábamos hace un ratico, que era de utilizar la aplicación correcta de las bujías para cada vehículo, ¿cierto? Tenemos muchas referencias y en el portafolio de KTC tenemos muchas referencias de bujías. Obviamente, hay referencias que comparten características técnicas. Por ejemplo, hay varias referencias que comparten la rosca de 14 milímetros. Pero no porque compartan esa misma característica de rosca, todas me van a servir para el mismo carro o para todos los carros. Recuerden, hay cuadrantes, hay copas, hay grosores de porcelanas que se deben tener muy en cuenta a la hora de aplicar a cada vehículo. Eso es súper vital, reitero, y soy súper insistente en eso porque es la mayoría de casos que se presentan por garantías, en este caso de las bobinas. ¿Cómo yo puedo probar? O sea, ¿cómo puedo hacer las pruebas yo de estos dispositivos? Perfecto. Yo puedo tomar un multímetro, colocarlo en función de ohmios y medir la resistencia que haya. Esta resistencia puede tener un valor entre 0.8 en ohmios, en 0.8 o 2.5 ohmios, dependiendo de la aplicación y el fabricante, puede tener una resistencia. Si me da a mí ese valor de resistencia, yo sé que el bobinado primario de la bobina está bien.
y también puedo tomar con el mismo multímetro desde una de las puntas de conexión de esta bobina a la salida para medir el bobinado secundario, cambio la escala. Si es un multímetro autoescala, pues no va a haber necesidad de hacer ese cambio de escala, pero si es uno como lo que tenemos aquí en la gráfica, sí me va a tocar darle la escala más alta, porque aquí ya me van a aparecer 12 o 15 kiloohmios, que es mi bobinado secundario. Recuerden que el bobinado secundario es más grueso, es más grande, entonces va a tener más medida. Seguimos con otro que sí ya es un, digamos, un dispositivo especializado, que es el osciloscopio. El osciloscopio es un componente electrónico para probar gráficamente el funcionamiento de las bobinas. Ya un técnico muy bien preparado, digamos, puede hacerlo con osciloscopio, es muy confiable. Tenemos un escáner, un comprobador automotriz. El escáner hoy en día en los talleres se volvió una herramienta, digamos, casi que principal. Sabemos que el parque automotor en este momento, yo diría, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica hay un 80, un 90, si no más, que el parque automotor es de inyección electrónica a gasolina. La inyección electrónica a gasolina cuenta con un puerto OBD2, un puerto DLC, que es donde me puedo conectar yo al computador del vehículo para que mediante el escáner visualice la información que el fabricante me quiere dejar ver o pueda yo tener para diagnosticar el vehículo. En un escáner nos van a aparecer códigos de falla. Un escáner, por ejemplo, la falla bobina siempre va a ser por P0300. Depende si es bobina individual, si es bobina múltiple chispa, nos va a aparecer P301, 302. Pero un escáner también nos permite a nosotros, sobre todo en sistemas que son muy compactos, hay vehículos donde las bobinas no están a la vista del técnico, del operario. Hay que quitar una tapa, muchas veces va detrás del múltiple de admisión y hay que hacer un desmontaje bastante complejo para poder llegar a las bobinas. Entonces, en unos casos no es tan fácil llegar a ellas. Ahí se hace importante la utilización del escáner para que mediante la información que estas bobinas también están suministrando al computador, si hay algún daño, podamos nosotros determinar esa falla o esa posible falla dentro del vehículo. Y lo otro es un banco de pruebas. Eh, Utilizamos unos bancos que ya están diseñados para yo tener una bobina en la mano, simular el voltaje que genero desde el computador a la bobina y poder tener aquí un cable de alta con el cual yo pueda visualizar el chispero de la bobina. Esos bancos de prueba son, digamos que hay mucha gente que ya está dando a comercializar porque, te digo, la demanda de bobinas es altísima. Hay muchas marcas de vehículos con bobinas individuales y la demanda es muy alta. Entonces, esos bancos de pruebas son bastante útiles. Y son bastante útiles por un factor que es que nos permite medir el kilovoltaje. En el escáner yo no puedo medir kilovoltaje, con el osciloscopio tengo que tener muchos equipos de un alto costo para poderlo probar. El multímetro claramente no me va a dejar mirar el kilovoltaje, pero los bancos de prueba sí. El banco de prueba me permite a mí, con la bobina en la mano, sacar la chispa, mirar si hay fugas, coloco otra sonda y valido qué kilovoltaje tiene. Seguramente vamos a encontrar literatura o textos donde dicen el kilovoltaje es menor, el kilovoltaje es mayor. Aquí les comparto desde la experiencia, o sea, en un banco de pruebas, que es lo que yo utilizo habitualmente para hacer estos diagnósticos, tanto de garantías como de clientes convencionales, que tienen ese kilovoltaje y ese tipo de fugas. El tema de bujías de precalentamiento, que es otro nicho que tenemos en KTC, que es de un portafolio también bien interesante. Y vamos, ¿por qué? Porque hablamos de que la combustión en un motor de combustible a gasolina la produce aire, combustible y chispa, ¿cierto? Aire, combustible, chispa. En un motor diésel, digamos que esto es diésel básico, no nos vamos a ahondar en tecnicismos, es aire, combustible, que en este caso es el ACPM, y temperatura. Ya es por temperatura, ya no existe la chispa. Ningún motor diésel tiene una bujía de chispa, o sea, no tiene una bujía como las que traen las de gasolina, pero traen bujías de precalentamiento. Hablamos de que estas características de un motor de combustión diésel utiliza la energía térmica creada a partir de la compresión del aire y el combustible para crear una ignición térmica, es temperatura. Entonces, reitero, si un motor de combustible a gasolina utiliza chispa para que nos complemente la combustión, un motor diésel va a utilizar temperatura. Resulta que en la cámara de los cilindros el aire se comprime más o menos a 600 psi, aproximadamente 40 bares. Debido a esta compresión, el aire dentro de la cámara se calienta hasta 550 grados y esa temperatura de 550 grados es la que hace que haya la combustión,
que haya ese disparo del pistón hacia abajo y se produzca pues el movimiento del motor. Por eso el sonido de esos motores es característico, es el ronco, porque no funciona con chispas, sino que funciona con temperatura. ¿Cuándo voy a necesitar yo mis bujías? Pues realmente no las necesito sino para un instante, y es el instante de inicio o de encendido del motor. Por eso las denominamos bujías de precalentamiento, las denominamos o bujías de incandescencia, o en términos anglosajones, vamos a encontrar como glow plug, que es una bujía de precalentamiento. Solo va a trabajar cuando yo abro switch, me calienta el cilindro y una vez prende el motor, deja de trabajar. Ahí, ya cumplió toda su función. Entonces son productos y son elementos, y tenemos una, ya vamos a mirar aquí también la gráfica, son elementos que tienen una muy alta duración, también con una diversidad en referencias. Acá en la gráfica, por ejemplo, podemos ver diferentes estilos, diferentes roscas, diferentes estructuras, y es bien importante. Volvemos a lo mismo. Si yo tengo dos bujías de precalentamiento con la misma rosca, no quiere decir que le apliquen al mismo vehículo o que las pueda aplicar a todos. En la gráfica podemos darnos cuenta que ellos tienen unos acabados importantes, sobre todo en esta parte. En esta parte es donde va a sentar en la culata, y este electrodo final, que es el tubito, la resistencia calentadora, va a incandecer. Por eso se llama bujía de incandescencia o bujía de precalentamiento. Cuando yo tengo una bujía de estas y la pongo a funcionar así al aire, esto se pone al rojo vivo. Al poner y a calentar la cámara al rojo vivo, me da una temperatura inicial, no me va a dar los 550 grados, sino me da una temperatura inicial para que facilite el encendido de ese motor diésel. Así va a iniciar todo, y la bujía de precalentamiento es tan importante en estos tipos de encendido diésel que cuando fallan, el motor se demora muchísimo en encendido. Y en un motor diésel es crítico tanta demora en encendido. Siempre tengo que tener mis bujías de precalentamiento en muy buenas condiciones. La estructura interna. Tengo el punto de conexión o el terminal de la parte superior, un cuerpo metálico, tengo el conductor, tengo una resistencia calentadora que, al ser alimentada con 12 voltios y aterrizada acá al chasis o la culata, o sea, la culatica pues que nos da la masa corriente, esta resistencia se va a calentar. Ejemplos de resistencias: una ducha eléctrica, una estufa eléctrica. Eso es una resistencia alimentada por un voltaje que se calienta y se pone al rojo vivo. Asimismo, como vemos una parrilla y una estufa eléctrica al rojo vivo, asimismo se calienta esta parte calentando muy rápida y eficientemente la cámara. Esa es la característica. Al ser un componente pequeño, se calienta en segundos. Son 2 o 3 segundos lo que le toma a la bujía incandecer y ayudar al encendido. Volvíamos al tema del portafolio, que ya lo vimos, que tengo un portafolio bastante extenso para todas las aplicaciones de los vehículos que traen este tipo de bujías de precalentamiento. Como les decía, se activa solamente en el momento del arranque del motor. Acá en la gráfica podemos ver esta, digamos, es una imagen, pero se acerca 100% a la realidad de cómo incandesce una bujía. El voltaje que alimenta la bujía es controlado por un relé de precalentamiento. Y volvemos a lo mismo de todos los componentes. Claro, ella es un actuador final, pero depende de un voltaje que se alimente en esta parte. Pero hay muchas referencias. Y hay voltajes que son de 11 voltios, 4.4 voltios, 28 voltios, 9 voltios. Entonces tengo muchas referencias de bujías disponibles para todas las marcas de los vehículos. Por eso se debe tener en cuenta que cada motor maneja una referencia de aplicación específica. Lo digo porque pues en el mercado encontramos de todos tipos de técnicas, que si a mí me sirve la misma rosca, pues se la coloco al uno al otro, y después está el daño de la bujía, pero resulta que fue mal aplicada. Entonces, siempre referirnos al catálogo, al portafolio que tenemos en cuanto a las bujías de precalentamiento. Las fallas más comunes: demora de encendido del motor y que me indica el check engine encendido. Estas son fallas de bujías de precalentamiento críticas. Digamos que esto se da ya por condiciones, eso es lo otro. Sabemos que eléctricamente las bujías de precalentamiento, ¿cierto?, dependen del relé de precalentamiento. Si ese relé se daña, me va a dañar las bujías. O si el relé falla, voy a tener deficiencia en las bujías, sin querer decir que las bujías fallan. Pero en un motor diésel, dentro del motor también ocurren muchos fenómenos termoquímicos. Hay mucha actividad termoquímica.
Y esa actividad termoquímica hace que esto se presente, ¿cierto? Esto ya se da por un deterioro, digamos, natural prolongado de las bujías. ¿Cuándo cambia una bujía de precalentamiento? Cuando en un sistema, los sistemas modernos hoy en día dicen tienen un módulo de control de motor o un computador y ellos me van a indicar en un tablero, en el tablerito con una señalización que es esta, la del resortico, que simboliza una resistencia. En los carros diésel siempre se me va a ver reflejado este sistema en los modelos que vienen controlados por computador o por módulo de control. En los modelos muy antiguos, ahí sí tocaba o sea, si el motor no me prendía, entonces empieza a mirar bujía por bujía, sáquela y pruébela. El llamado sí es a que tengamos las referencias convenientes para tener el recurso de atender a todos nuestros clientes en cuanto a las bujías. Motores que manejan este tipo de precalentamiento, pues D-Max, todos los motores chinos Jack, unos motores Cummins, Amarok, acá por ejemplo Ford Ranger, que creo que también a nivel se da Ranger 2.5 o la Ranger 2.2 motor Puma o 3.2. Hay mucho vehículo hoy en día comercialmente que tiene y utiliza y se hace necesario utilizar las bujías de precalentamiento en óptimas condiciones. Entonces es un repuesto también de un recambio constante porque por lo general este tipo de vehículos son vehículos de trabajo. Entonces son vehículos que todo el tiempo están funcionando y que se presentan muy seguidos estos daños. Ustedes pueden hacer la prueba en cualquiera de sus locales, una bujía de precalentamiento. Es muy sencillo de hacerlo y si ustedes quieren entregar las ensayadas, simplemente, bueno, dependiendo, hay dos maneras de hacerlo. Una con un multímetro, la de siempre, que es la sencilla. Cojo el multímetro, coloco el multímetro en una de estas puntas de la bujía, espérame, acá, multímetro acá, una de las puntas, independientemente del orden, porque lo que voy a medir es la resistencia y debe haber una resistencia. Hablamos que en la gráfica que esto es una resistencia, pues ¿qué voy a hacer con el multímetro? Medir la resistencia. Entonces siempre una bujía, yo tomo acá un polo, acá otro polo en la parte de incandescencia y me tiene que dar una resistencia. Sencillamente, ya sé si la bujía sirve o no. O cuando les lleguen ustedes antes de venderlas también. Prueben, miren, le entrego sus bujitas probadas, multímetros, nos da tantos ohmios de resistencia. El valor de los ohmios de la resistencia cambia de acuerdo al fabricante, entonces no hay tampoco una estandarización, pero nos miden y si hay resistencia, la bujía está buena. Que nuestro cliente o la persona no cree que no le crea al multímetro. Entonces, podemos coger, si la bujía es de 11 voltios, vemos como esta bujita es de 11 voltios, correcto. Ahí. Bueno, las bujías siempre van a estar marcadas en el casquillo, en esta partecita del casquillo, siempre van a estar marcadas el voltaje. Mira, esta es de 10.5, esta creo que es de 11 voltios, esta es de 10.5. Si son de 10.5, 11 voltios, nos da la tolerancia para probarla con una batería de 12 voltios. Entonces, sencillo. Saco mi extensión de la batería de 12 voltios positivo o negativo. Positivo en este caso sí voy a ir a la parte superior, negativo a la parte aquí del electro de la bujía, con mucho cuidado de no quemarse. Conecto la bujía y va a empezar a incandescer. Ustedes van a ver que esta puntica se va a poner roja así como se ve en la gráfica que tenemos acá. Si se pone rojita, está perfecto. Ahora, eso debe ocurrir en un tiempo no superior, según esta prueba que estamos haciendo, no superior a unos 15 segundos. Hago esto y en 15 segundos ya noto que la punta está incandescente. Si yo la dejo y voy un minuto, 2 minutos y a duras penas empieza a incandescer, pues ahí tengo un problema de bujía. O sea, ahí tengo un problema, es que la bujía, la resistencia está muy alta internamente, ya no está como debiera estar en un principio y se me va a demorar en encender. Esa es la otra manera de ensayarlo, es muy práctica, mucho cuidadito con quemarse. Y la otra es una fuente regulada. La fuente regulada es un dispositivo con el cual yo puedo, con un potenciómetro, aumentar o bajar el voltaje, depende de la fuente, desde 2 voltios hasta 24 voltios, depende de la fuente. Pero eso me va a permitir, si esta es de 11, pongo mi fuente en 11, la pruebo. Si las que son de 4.4, pues bajo la fuente a 4.4 voltios. Las que son de 9, bajo la fuente a 9, las pruebo. Las que son de 28, subo la fuente a 28 y las pruebo. ¿Qué no debo hacer? Probar con exceso de voltaje las bujías. Ejemplo, si tengo una bujía de 4.4 voltios, no la voy a probar con la batería de 12 voltios porque con seguridad la voy a dañar. ¿Listo? Entonces ahí hay que tener ese cuidadito de que si yo voy a probar bujías de menos de 10.5 voltios, ya no lo puedo hacer con la batería. Ya me toca hacerlo con una fuente regulada. En ese caso aplica muy bien el tema del multímetro. Conecto el multímetro y si hay resistencia, totalmente válida la prueba. Señores, muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy.
Espero esta información les haya sido bastante valiosa. Como siempre, para mí es un gusto compartir esta información con ustedes y nada, espero vernos pronto en otra capacitación.